Bueno, buenas noches. Son las 19 horas, así que tratando de seguir con la tradición y la ventaja de ser puntuales y respetar los horarios y no terminar tampoco tan tarde, empezamos en tiempo como corresponde, ¿no? Lo habitual, el primer paso siempre es el informe de secretaría del doctor Cogorno. Buenas noches, informe de secretaría correspondiente al mes de junio del 2024. Se nombraron miembros titulares y acreditados en mastología a las doctoras Ibarra Julia y Soria Lorena, miembros adherentes, doctores Davos Andrea, Ferreira María Luz y Velarde Pila. Recordamos las Jornadas Nacionales de Mastología, nuevamente, jueves 5 y viernes 6 de septiembre de 2024, en Hotel Sheraton de Mar del Plata. Recordamos el 11º curso de técnicas quirúrgicas en mastología 2024. La modalidad va a ser mixta, presencial o virtual. Fecha 9 de agosto de 2024, de 8 a 18 horas, en la sede de la Sociedad Argentina de Mastología. Los directores van a ser el doctor Roberto Billinghurst y el doctor Martín Loza. El 5º curso de actualización en anatomía patológica en cáncer de mama, modalidad mixta, presencial o virtual. Fechas 22, 23 y 24 de agosto del 2024 en la sede de la Sociedad Argentina de Mastología. Los directores van a ser la doctora Alejandra Maciel y el doctor Roberto Billinghurst. Recordamos la segunda reunión de exalumnos el 31 de julio de 19 a 20 horas, modalidad virtual por Zoom. El coordinador es el doctor Gustavo Hauspigel, la invitada es la doctora Carola Aleman y el tema va a ser el descalamiento del tratamiento quirúrgico, hasta dónde llegar. Eso es todo. Bueno, antes de pasar a los tres trabajos como asuntos de este mes, tengo la propuesta de la comisión directiva para el Estatuto de la Sociedad, para que a un socio sea declarado miembro honorario nacional. Debe proponerse en comisión directiva, la comisión directiva lo aprueba y una vez que la comisión lo aprueba, tiene que en la sesión científica siguiente, que en este caso es la de hoy, aprobarse por los presentes, o no, por supuesto, por mayoría de los presentes, por 2/3. Así dice el reglamento, el estatuto de la sociedad. El doctor Jorge Bustos, que hasta la comisión anterior, que hace 2 meses cambió, integraba la comisión directiva, que tiene una larguísima trayectoria dentro de la sociedad. Algunos, los más grandes, la conocen de sobra, a lo mejor los más jóvenes no, pero todos lo han escuchado en algún curso, lo han visto en numerosas comisiones directivas, en los cursos cortos, en la escuela de la que fue director, en los cursos bienales del que también fue director. Una larguísima trayectoria en todos los ámbitos, pero sobre todo en la docencia de la sociedad. Así que hago y pido que voten por la propuesta de declarar miembro honorario nacional al doctor Jorge Bustos. Se vota a mano alzada. Bueno, se aprueba. Muy bien, gracias. Pasamos sí a los trabajos. El primer trabajo, hoy hay tres, como es tradicional, es mastoplastía terapéutica, la conservación mamaria como alternativa a la mastectomía en resecciones voluminosas, del Instituto Oncológico Ángel Rofo de la Ciudad de Buenos Aires. Lo presenta la doctora Esteves. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Bueno, para empezar, vamos a hablar de los objetivos de este trabajo, que como objetivo primario es demostrar la utilidad de la mastoplastia terapéutica como técnica alternativa a la mastectomía, y como objetivo secundario describir complicaciones relacionadas con el procedimiento, evaluar el tratamiento radioterapéutico asociado y evaluar el beneficio estético del mismo. A modo de introducción, es conocida la equivalencia de la cirugía conservadora en comparación a la mastectomía en términos de supervivencia, siempre y cuando se garanticen márgenes adecuados y el correcto tratamiento con radioterapia posterior.
La cirugía conservadora hoy por hoy se ha consagrado como una terapia estándar, inclusive en los últimos años donde el rumbo ha cambiado hacia una versión más oncoplástica, llegando inclusive a la conservación extrema. Para pacientes específicas, en este caso, la respuesta quirúrgica podría ser inclusive la mastoplastia terapéutica. ¿Pero qué es la conservación extrema? Es aquella que se garantiza siempre y cuando haya el volumen mamario suficiente para permitir resecciones de gran volumen en situaciones donde pueda ser garantizada la conservación del resto del parénquima mamario. Estas situaciones incluyen un tamaño de un tumor mayor a 40 milímetros, tumores multifocales y multicéntricos, carcinoma ductal in situ extenso, componente intraductal extenso mayor a 50 milímetros, una mama previamente irradiada con un nuevo cáncer, una mama con un tumor localmente avanzado con respuesta limitada o parcial a la neoadyuvancia y una cicatriz que debe ser resecada a distancia. Entonces, la conservación extrema proporciona una alternativa a la mastectomía, extiende el alcance de la conservación mamaria y brinda mejores resultados cosméticos, mejorando la calidad de vida. Pasando a materiales y métodos, selección de pacientes. Este es un estudio realizado en una única institución, en el Instituto Roffo, del 2014 al 2021. La estadística utilizada es una estadística de tipo descriptiva. Un total de 31 pacientes con mamas voluminosas, deseo de reducción mamaria, tumores diagnosticados voluminosos, multicéntricos o multifocales o ductales in situ extensos. La mayoría de las pacientes, la decisión terapéutica se relacionó con la presencia de tumores múltiples. 14 pacientes, un 45% de los casos presentaban tumores múltiples. A todas se les comunicó inicialmente la posibilidad de requerir una mastectomía, pero aceptaron la conservación mamaria luego de un adecuado asesoramiento por parte de cirujanos oncoplásticos. El manejo clínico fue el habitual para las pautas del instituto actualizadas, tanto en diagnóstico como tratamiento y posterior adyuvancia. En cuanto a la técnica quirúrgica, la técnica fue la de la mastoplastia terapéutica. Se decidió en un 90% de los casos la incisión de tipo T invertida y en un 94% de los casos se utilizó el pedículo posterior-inferior. A todas las pacientes se les realizó biopsia del ganglio centinela con doble marcación y solamente en 8 de los 31 casos requirieron vaciamiento axilar. 26 pacientes requirieron simetrización contralateral. Y en cuanto al manejo con radioterapia, se acordó la colocación de clips en el lecho tumoral para todas las pacientes. La evaluación posoperatoria se estableció considerando las complicaciones, clasificándolas en mayores y menores, y también se subclasificaron según la clasificación de Clavien-Dindon para establecer la gravedad de las mismas. Además, se registró el tiempo desde la finalización del procedimiento quirúrgico hasta el inicio de la terapia adyuvante. En cuanto a los resultados de cosmesis y satisfacción personal, se utilizó el módulo BRESCU luego de los 6 meses posoperatorios. A modo de resultados, para iniciar, vamos a empezar con un ejemplo de un caso clínico de una conservación mamaria extrema, una paciente con cáncer de mama derecha que presentaba a ese nivel por ecografía 4 nódulos, 3 de ellos, hora 12, hora 1 y hora 3, positivos para un carcinoma ductal infiltrante de tipo luminal ER2, axila positiva y en la mama contralateral un nodulillo BIRATS 2. La paciente realiza neoadyuvancia. La respuesta a la neoadyuvancia es parcial, tanto imaginológica como clínicamente, por lo que se decide como técnica quirúrgica la mastoplastia terapéutica con biopsia del ganglio centinela y simetrización contralateral. Se puede ver cómo en la pieza posoperatoria, a través de la resección, se pueden lograr una correcta resección de las 3 lesiones con márgenes adecuados, márgenes negativos en todos los casos, inclusive de la lesión en hora 6 positiva para un fibroadenoma. Además, por la misma incisión se logra realizar la biopsia del ganglio centinela y posterior vaciamiento axilar. Este es el resultado cosmético final. La paciente realiza adyuvancia correctamente, sin complicaciones. La descripción de la cohorte, la edad media fue de 52 años. En todos los casos se pudo conservar el resto de la glándula mamaria.
Se lograron márgenes negativos en el estudio diferido en todos los casos y en 19 de ellas requirieron ampliación en el intraoperatorio. El volumen resecado total fue de 28,8 promedio milímetros. En cuanto a las características histopatológicas, vamos a ver que la mayoría de los tumores se encontraban en el cuadrante súpero-externo, eran de tipo ductal invasor y luminal B. 12 pacientes realizaron neoadyuvancia, de las mismas, 4 presentaron respuesta patológica completa. En 14 casos, los tumores multicéntricos y multifocales fueron diagnosticados, entendiendo multifocalidad como aquella que son lesiones que aparecen en menos de 5 centímetros de distancia entre sí, y multicentricidad, aquellos focos que aparecen a más de 5 centímetros de distancia entre sí. En ningún caso esta cirugía se realizó para resecar tumores de características benignas, pero en 11 pacientes, 35% de la totalidad, hubo hallazgos benignos asociados: hiperplasia ductal usual en 4 pacientes, CLIS en 2 pacientes, fibroadenoma en una paciente y un papiloma intraductal en una paciente. En la mayoría de los casos, la técnica de conservación extrema puede ser evidenciada principalmente por la presencia de tumores multifocales, tumores multicéntricos y multifocales. Vamos a ver que en cuanto al volumen tumoral resecado, la mayoría de las pacientes se encuentra entre los 30 y los 40 milímetros, un volumen tumoral importante. A todas las pacientes se les realizó el vaciamiento axilar. 8 de las 31, como dije antes, requirieron vaciamiento axilar. Una de ellas presentó micrometástasis en el diferido sin invasión capsular, cumplió criterios ACOSOC Z001, por lo que no requirió vaciamiento posterior. El seguimiento medio fue de 2,6 años, un seguimiento corto, pero durante ese corto seguimiento ninguna paciente presentó una recidiva locorregional y solo una a los 17 meses presentó enfermedad sistémica a distancia. En cuanto a los resultados posoperatorios, un 48% de las pacientes presentó alguna complicación posoperatoria, aunque la mayoría de las mismas fueron complicaciones de herida quirúrgica. Dentro de las complicaciones de herida quirúrgica predomina la dehiscencia, como vemos en la segunda imagen. Solo 2 pacientes presentaron complicaciones mayores, que fueron hematomas, como se ve en la tercera imagen. Estas requirieron una cirugía posterior a la cirugía inicial. No asociaron mayor tasa de complicaciones ni las pacientes con vaciamiento axilar ni las pacientes con cirugía contralateral. Todas las pacientes tabaquistas y extabaquistas se complicaron, sin excepción, siendo el 38% de todas las complicaciones registradas. Fueron consideradas 7 pacientes con obesidad grado 1. De las 7 pacientes, solo 2 se complicaron. Ahí vemos 3 imágenes de pacientes con complicación de herida quirúrgica, las 3 tabaquistas. Se consideró la asociación entre estas complicaciones y el inicio de la administración de las terapias adyuvantes. 10 de las 31 pacientes presentaron retraso en el inicio de la terapia adyuvante. 6 lo hicieron 2 meses posterior, 2 lo hicieron 3 meses posterior y 2, 4 meses posterior. Lo que se intentó evaluar es si las complicaciones tenían alguna incidencia en el inicio de la terapia adyuvante. Cuando se compararon pacientes complicadas con retraso versus no complicadas con retraso, lo que se vio, como vemos en el segundo gráfico, es que el inicio fue similar. Podríamos decir entonces que en esta serie en particular, las causas del retraso tienden a ser más multifactoriales, aunque no se desestima la posibilidad de que las complicaciones tengan algún impacto en la misma. En cuanto a la radioterapia, a todas las pacientes se les realizó radioterapia posterior. Se registró en 7 pacientes dificultad en la planificación de la radioterapia. Una de las dificultades fue la distancia entre clips. La distancia entre clips generó una complicación a la hora de planificar el boost. Otras complicaciones que se registraron asociadas a la radioterapia fueron en 3 pacientes radiodermitis severa. Una de ellas, la segunda imagen, una radiodermitis severa confirmada con biopsia que requirió la resección de todo el polo inferior.
Además, en 8 pacientes se evidenciaron cambios actínicos en detrimento del resultado cosmético, como se ve en la tercera imagen. En cuanto a la evaluación personal de las pacientes, la evaluación fue satisfactoria en la mayoría de los casos, pero se registraron los valores más bajos cuanto más jóvenes eran las pacientes y principalmente en la esfera del bienestar sexual. Estos son algunos de los ejemplos de las pacientes operadas en el instituto, en este caso un tumor de mama izquierda, cuadrante supero-interno, apedículo póstero inferior, una simetría inicial de la paciente, una resección de gran volumen, y este es el resultado en el posoperatorio. Esta es la misma paciente y la comparación entre el prequirúrgico al mes posoperatorio y el posradioterapia inmediato. Este es otra paciente con un tumor de mama derecha retroareolar, apedículo póstero inferior, y el resultado a 3 meses posradioterapia. En este caso vemos 2 imágenes de pacientes con edades totalmente distintas, la primera paciente a los 72 años y la segunda paciente a los 28 años, y cómo el resultado cosmético es satisfactorio en estos 2 grupos etarios. Ya pasando a la discusión, lo voy a hacer a modo de preguntas. ¿Es la mastoplastía terapéutica una alternativa a la mastectomía en el cáncer de mama? Son muchos los autores que consideran que la respuesta a esta pregunta es sí, consideran que la mastoplastía terapéutica garantiza la conservación mamaria con seguridad oncológica, brinda adecuados resultados estéticos, que tiene un impacto positivo en la calidad de vida y en la autoestima de las pacientes, que permite la escisión tumoral con márgenes quirúrgicos mayores a los que podría obtenerse con una tumorectomía convencional, y que permite, sin incisiones adicionales, hacer la biopsia del ganglio centinela y la linfadenectomía axilar. Además, es una técnica que permite alcanzar la conservación mamaria extrema, siempre considerando el volumen mamario inicial, que debe ser de mediano a gran volumen, considerando que para mamas pequeñas la mastectomía sigue siendo la técnica de elección. Este es otro caso donde se ve una resección de gran volumen y el resultado cosmético al año posoperatorio. ¿Es seguro el control oncológico en tumores multifocales y multicéntricos con la utilización de esta técnica? Algunos autores han reportado un control local inferior para multifocales versus unifocales, posiblemente debido a una mayor carga residual de focos neoplásicos microscópicos al ser controlados por la radioterapia. En contraposición, en este protocolo Z1-1102, presentado en el 2023, se establece que la incidencia de recurrencia local para lesiones múltiples operadas con cirugía conservadora, tratadas posteriormente con radioterapia, luego de 5 años de seguimiento, es del 3.1%. Un porcentaje seguro que podríamos decir que permitiría que este tipo de técnicas sea oncológicamente segura en casos de tumores multifocales y multicéntricos. ¿Interfiere la técnica quirúrgica en la planificación y correcta aplicación de la radioterapia? Sabemos que la radioterapia es esencial en este tipo de cirugías, pero puede causar deformidades en detrimento del resultado cosmético. Hay corrientes que dicen que todas estas técnicas de combinación de la conservación mamaria con reorganización del tejido mejoran el resultado cosmético. Además, corrientes hablan de que la reproducción del volumen mamario facilita la técnica de la radioterapia, con disminución del campo a tratar y distribución más homogénea de la dosis. Pero hay que nombrar al BOOST. El BOOST, que es la radioterapia de refuerzo del lecho tumoral, que se dirige a un volumen más pequeño de la mama, y la idea del BOOST es reducir la exposición a tejidos no diana. Debido a la movilización y al desplazamiento de los conglajos glandulares, se ve aumentada la dificultad para localizar este lecho tumoral. Obviamente, ante la pérdida geográfica de la zona de mayor riesgo de recaída, es un problema a la hora de planificar el BUS, que puede llevar a agrandar el campo de irradiación con un mayor riesgo de fibrosis. El reordenamiento parenquimatoso genera una relocalización del lecho tumoral. La ubicación original del tumor, la cicatriz o la cavidad del seroma no pueden ser utilizadas. Por lo tanto, es imperante la utilización y la correcta colocación de clips. Clips que deben ser colocados en el lecho tumoral, no en amplias zonas de resección, o que puedan
complicar al radioterapeuta a la hora de la planificación. En esta revisión que realiza Javerian, lo que dice es que el uso de la radioterapia de refuerzo local y el marcado del lecho tumoral no se informó en la mayoría de los estudios realizados sobre la cirugía conservadora oncoplástica. Establece que existe la necesidad de un mayor registro en futuros estudios al respecto para que los enfoques actuales puedan optimizarse. ¿Existen factores de riesgo asociados a una mayor tasa de complicaciones en este tipo de cirugía? La respuesta es sí. El tabaquismo y la obesidad están asociados a una mayor tasa de complicaciones de herida quirúrgica. Dichos antecedentes deben ser considerados a la hora de decidir por este rumbo terapéutico y las pacientes deben ser informadas al respecto. Las complicaciones inherentes a la técnica quirúrgica pueden causar un retraso en la implementación de la adyuvancia. Vamos a ver que las guías internacionales dicen que la adyuvancia debe iniciarse lo antes posible. En este caso, en la serie documentada, 6 pacientes, un total del 19%, con complicaciones se retrasaron y 32 pacientes en total lo hicieron. Entonces podríamos decir que no es clara la implicancia de las complicaciones en esta serie en particular a la hora de hablar de un retraso en el inicio de la terapia adyuvante. Si vemos, por ejemplo, el trabajo presentado por Bamford en el Reino Unido, que específicamente habla del retraso, el impacto que puede tener y el retraso de la terapia adyuvante, lo que establece en esta serie de Bamford de 68 pacientes, 20 complicadas, solamente 2% se retrasaron, y establece que este tipo de técnica quirúrgica en el Reino Unido y en el trabajo presentado no tiene ninguna incidencia a la hora de causar un retraso en la terapia adyuvante. Por lo tanto, podríamos decir que todavía, en este caso, es multifactorial las causas del retraso y el impacto de las complicaciones no es claro. ¿Debe realizarse un estudio anatomopatológico de toda la glándula resecada durante el procedimiento? La respuesta es sí. Hay trabajos, por ejemplo, el de Tarone, que dice que la evaluación anatomopatológica, inclusive de la mama contralateral, permite el hallazgo de otras lesiones no conocidas, pudiendo significar en situaciones determinadas la reducción de un segundo tumor. En este trabajo presentado por Carlson, habla de cáncer de mama oculto detectado luego de la mastoplastia de reducción, que va del 0.06 al 5.4%. ¿Cuál es el grado de satisfacción con resultados cosméticos obtenidos por parte de las pacientes? El grado de satisfacción fue muy bueno, fue satisfactorio, pero hay que recordar que las pacientes más jóvenes presentaban los puntajes más bajos. Esto dice, por ejemplo, Chong, no es una sorpresa. Cuanto más joven es la paciente, más consciente es acerca de su imagen corporal. Patterson habla de la mayor tendencia al desagrado y a pensamientos negativos en las pacientes más jóvenes. Y Anderson habla de otra perspectiva y dice que las expectativas cosméticas de las pacientes que se realizan este tipo de procedimientos son más altas que las del tratamiento conservador clásico. Sin embargo, establece que la gran mayoría, más del 80%, elegiría la mastoplastia terapéutica sobre la mastectomía o la tumorectomía convencional si se les diera a elegir nuevamente. Es muy importante entonces brindar información precisa, suficiente tiempo de consulta, enfermeras capacitadas y una comunicación detallada sobre las posibles complicaciones. ¿Cuáles podrían ser las razones entonces que impiden una mayor implementación de dicha técnica en los campos habituales de la mastología? Según este estudio realizado por Hernández en España, dice que impresiona que dicha técnica pertenece al campo de la cirugía plástica. Habla de sortear la dificultad con la incorporación de las técnicas de plásticas mamarias en los servicios implicados en el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. Además, recordemos que según el marco jurídico actual se garantiza la obligatoriedad de la reconstrucción mamaria en casos de mastectomía, pero queda relegado todo lo que tiene que ver con la reconstrucción asociada a la conservación mamaria. Finalmente, este estudio presenta limitaciones. Los datos provienen de un solo centro. No existen medidas de resultado de satisfacción de las pacientes de manera prequirúrgica y el tiempo de seguimiento es corto para alcanzar conclusiones acerca de datos de recurrencia local relevante.
Finalmente, a modo de conclusión, los resultados preliminares de nuestro estudio indican que las pacientes que inicialmente fueron consideradas para mastectomía se pueden tratar alternativamente utilizando la mastoplastia terapéutica aún en casos de conservación extrema seguida de radioterapia. Muy bien. Discutimos el trabajo de la doctora. Sí, ahí levanta la mano el doctor Fulst. Ramiro Fuleston, bueno, Hola. te felicito, muy lindo trabajo. Te quiero hacer una pregunta. En todas las pacientes conservaron el complejo areola-pezón. Sí. ¿No valoraron en alguna circunstancia hacer mastectomía con conservación de piel, reconstrucción con implante, evitar la radioterapia y luego tatuar pezón o Bueno, tatuar directamente? y bueno, esa es la discusión a la hora Porque yo, sinceramente, verdad que una cosita más. Sí, Muchas de las pacientes que mostraste en tu iconografía, yo hubiera planteado Ok. esa otra opción. A mí me hubiera dejado más, más tranquilo. porque la otra cirugía que haces de simetría es una cirugía de simetría y de reducción de riesgo también, Sí, por lo cual estaríamos hablando de lo mismo. Y quizás cosméticamente, en mi experiencia personal, sí. yo soy del Hospital Ramos Mejía, hacemos con frecuencia también este tipo de cirugías. Sí. Nos inclinamos más a la reconstrucción con implante, no conservar el complejo areola de pezón en estas situaciones, ¿no? Tumores avanzados, multifocales, multicéntricos, que luego requieren radioterapia para evitar la radioterapia y evitar las complicaciones que luego retrasan el tratamiento subyacente. Un comentario nada más. Sí, sí, sí. Estas pacientes son todas pacientes con volúmenes mamarios importantes, con deseo de reducción mamaria y los resultados cosméticos obtenidos fueron satisfactorios. Obviamente que en la subjetividad, o como usted me dice, para usted le parece mucho más estético la mastectomía. Pero en este caso en particular, en todos los casos se consideró adecuado el ofrecimiento de este tipo de técnica. Con... Sí, sí, una nipple sparing, es está un diciendo tema, usted. es un tema que siempre Sí. es muy subjetivo. Muchas de estas pacientes podrían haber ido a mastectomía, a lo mejor conservando también areola y pezón, Exacto. sin necesidad de tatuaje, y posiblemente también hubieran realizado una cirugía de simetrización contralateral sin que sea una mastectomía. Exacto. Es muy subjetivo, ¿no? Sí, ahí va en la subjetividad y en la experiencia de los cirujanos. En el caso del equipo, en estos 31 casos se prefirió este tipo de sugerencia, obviamente fue aceptada por la paciente y también permitió que, bueno, que en cuanto al paso del tiempo y a la gravedad, estas pacientes tengan mamas que tienen una tendencia que por gravedad y demás tienen un movimiento, podríamos decir, similar, que a veces con la prótesis no es lo mismo. Sí. De aquí. No se escucha para los que están conectados por Zoom. Perdón. De todos modos, la incisión en keyhole, Sí. la que mostraste en todos los casos, Sí. Aún con fines solamente cosméticos, siempre está muy reñida a las complicaciones de necrosis. Exacto, sí. Tiene ese punto fatal de tripartito, de sufrimiento. O sea, siempre a mí me resulta problemático. Yo trato de evitarla. Sí, sí, sí. Entiendo, doctor. La keyhole trato de evitarla. Yo te iba a hacer esa pregunta. Vos decís que todas las tabaquistas se complicaron. Sí. Hoy replantearían en las tabaquistas Sí, no sí. hacer estos Lo procedimientos. pongo en lo que es discusión, que deben ser considerados esos antecedentes a la hora de decidir este rumbo terapéutico y las pacientes deben ser asesoradas porque el porcentaje de complicaciones es mayor en ese grupo de pacientes. Una cosa es asesorarla sobre más porcentaje de complicaciones y otra cosa es contraindicar por ahí esta técnica y pasar a otra. Inclusive en muchos casos, pacientes añosas, con tabaquistas, obesidad grado 2 o con pacientes que tienen enfermedades diabéticas y demás, se contraindica la técnica. Sí. Lucas Coborno.
Sí, Felicitaciones por la presentación, muy interesante el trabajo. Me parece que la clave es seleccionar a las pacientes y me parece que específicamente esto permite hacer resecciones oncológicamente seguras en pacientes en los cuales si uno le hace una mastectomía, es una mastectomía con una técnica de reconstrucción muy complicada también. Sí. No es fácil con mamas tan voluminosas. Por el volumen. Claro. Sí. La pregunta es, he leído trabajo que se presentó en San Antonio 2022, Sí. presentando casos Mm. como este tipo, en los cuales describían resecciones oncológicas con este tipo de mastoplastías en tumores multifocales y comparaban cuáles factores interferían en la residual local y describen a la no realización de la resonancia magnética como Mm. factor de riesgo en mayor residuo. Exacto. ¿Ustedes hacen de rutina resonancia Sí, antes de aplicar esta técnica? resonancia magnética se hace a todas las pacientes jóvenes, multifocales multicéntricos, carcinomas ductales in situ extensos y pacientes que van a ir a neoadyuvancia. Eso es protocolo en el instituto. No quise extenderme, perdón, pero está establecido y eso es protocolo. Se hace resonancia magnética. Sí, doctor. Del comentario que vos haces sobre 6 pacientes, creo que era que los radioterapeutas vieron difícil La planificación. la planificación a pesar de la colocación de los clips, ¿no? Sí. ¿Surgió alguna sugerencia de los radioterapeutas sobre cómo colocar los clips en particular en este grupo de pacientes? Sí, lo que se plantea básicamente es una buena comunicación, que a veces es complejo en cuanto a la ubicación y específicamente, inclusive basándose en la pieza operatoria ya resecada, poner los clips específicamente en el loci tumoral, porque la tendencia es quizás a poner los clips en el área de resección. Y lo que plantean es marcar el loci tumoral y si se puede marcar con más de un clip cada loci tumoral específico, es mejor que poner los clips de manera disgregada, que bueno, finalmente pasa que tienen que extender el área del bus y esto es contraproducente. Aprovecho un comentario hoy a la mañana en un webinar que participé invitado por la SATRO, por la Sociedad Argentina de Terapia Radiante Oncológica. Radioterapeutas argentinos todavía nos decían, por favor, como comentario obvio, pero así todo, a los mastólogos recibimos un porcentaje muy grande todavía de pacientes, no de oncoplastia extrema, de No. cuadrantectomías comunes, donde no se coloca ni un solo clip. Ni un Me solo parece que es importante recordarlo, ¿no? Para que cada uno en su grupo lo instrumente, ¿no? Me fui del tema, está pero bien. me pareció oportuno. Sí, o doctor Berman. Permanente Turro fue un poco apoyando la presentación y a modo de resumen de unas cosas que se comentaron. Para nosotros, la tendencia es cada vez más intentar conservar la mama siempre que podamos, dar seguridad oncológica y dar un buen resultado cosmético. Para poder resolver estas pacientes, precisamente la oncoplastia extrema es eso, es donde la mayoría de los cirujanos ven la necesidad de una mastectomía, los cirujanos oncoplásticos ven la posibilidad de conservar la mama. Y eso tiene muchos beneficios desde el punto de vista no solo oncológico, porque está demostrado, hay muchos trabajos que demuestran que cuando uno hace un abordaje oncoplástico de la cirugía oncológica, suele obtener mayores márgenes que frente a la necesidad de una resección, uno puede intentar una primera y hasta una segunda resección sin necesidad de ir a una mastectomía. Y obviamente cuando uno compara los resultados cosméticos a corto, mediano y largo plazo, cuando uno pudo conservar la mama y cuando uno tuvo que hacer una mastectomía con prótesis, expansor, con la técnica que uno quiera, son muy beneficiosos en relación a conservar la mama versus hacer la mastectomía. Así que nosotros la tendencia y cada vez más es intentar conservar la mama, si es necesario con algún colágeno local, si es necesario con estas técnicas que describió la doctora Esteves. La multicentricidad, la multifocalidad no es para nosotros ni para nadie, en realidad, la indicación de tener que resecar el complejo de la pezón, salvo que haya un compromiso clínico o anatomopatológico, en donde obviamente en ese caso lo tenemos que realizar. Y repito, como dijo un poco el doctor Cogorno, para plantear una mastectomía en este tipo de anatomías son cirugías complejas, es una skin reducing mastectomy con expansor, con prótesis, con colgajo, con lo que uno quiera, pero son cirugías mucho más complejas que este tipo de cirugía que finalmente hacemos. Si uno compara las complicaciones de una skin reducing mastectomy, que están en relación alrededor del 40%
versus las complicaciones que este tipo de técnicas estén en 20%, obviamente entre ese porcentaje, entre un porcentaje y el otro, uno va a tener tendencia a hacer lo que menos se complica. Y quiero dejar en claro que cuando nosotros hablamos de complicaciones o de licencia, marcamos no solamente las que mostró ella de manera representativa, que son las más importantes quizás, sino que una pequeña licencia que prácticamente no tiene un impacto en la calidad de vida de la paciente porque termina cerrando por segunda o con un tratamiento mínimo a nivel local. Entonces, por eso es quizás el porcentaje de complicación, pero en realidad complicaciones severas son muy pocas. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. El siguiente trabajo, que lo presenta la doctora Juliana Chávez, se titula Recidiva de cáncer de mama en mujeres jóvenes, análisis retrospectivo de la Clínica Universitaria Reina Fabiola de Córdoba. Bueno, buenas tardes a todos. Para empezar, vamos a hablar de algunos datos en general que ya la gran mayoría sabemos. En Argentina el cáncer de mama representa el 17% de todos los tumores malignos y casi un tercio de los femeninos. La edad se considera dentro de ellos un factor independiente de riesgo y se consideran los pacientes jóvenes aquellas menores a 40 años de edad. La Sociedad Argentina de Mastología postula que el 6,6% de las pacientes se diagnostican con cáncer de mama antes de los 40 años y también es importante que los mismos se presentan con grados histológicos mayores, subtipos tumorales más agresivos, receptores hormonales negativos, tienen mayores aumentos de recidivas y de compromiso axilar y también genera un impacto negativo que altera la calidad de vida, la imagen corporal, el autoestima, la salud mental, genera miedos y todo esto acarrea que tengamos un obstáculo para la aceptación y la adherencia de tratamientos. Lo que vamos a intentar ver en este estudio es comparar si la recidiva es mayor en las pacientes menores o iguales a 40 años asociadas a ciertas variables. Como objetivo principal va a ser comparar la frecuencia de recidiva de cáncer de mamas en pacientes mayores y menores de 40 años, y como objetivos secundarios va a ser comparar el tiempo libre de enfermedad, identificar el riesgo relativo de presentar la recidiva y comparar la ubicación de la recidiva. Dentro de los materiales y métodos es un estudio transversal, retrospectivo y analítico, que tuvimos un total de 165 pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, que las mismas fueron estudiadas entre el 1 de junio del 2016 y el 31 de diciembre del 2021, y se clasificaron en dos grupos etarios, en aquellas pacientes menores o iguales a 40 años y pacientes mayores a 41 años. Dentro de lo que es el análisis estadístico, las variables cuantitativas fueron descritas con medidas más o menos desviaciones estándar, las cualitativas con frecuencias absolutas y relativas. Para la asociación se utilizó las pruebas de chi cuadrado y t exacto de Fisher o razón de verosimilitud. Se estableció el criterio de normalidad por medio de la prueba de Shapiro-Wilk y del criterio de homogeneidad de las varianzas para la prueba de Levin. Para estudiar las diferencias entre las medias se utilizó la prueba de T-Stewart o Matt-Whitney y los datos un valor de P menos de 0,05 se va a considerar estadísticamente significativo en todas las pruebas. Y el modelo incluyó las variables independientes de rango etario, grado histológico, tamaño tumoral y cantidad de ganglios, y esta bondad de ajuste del modelo se evaluó mediante los criterios de información de Akaike. Dentro de los resultados tuvimos un N de 165 pacientes en total, con un rango etario entre los 30 y los 89 años y una media de 47. 42 pacientes fueron en el grupo de pacientes jóvenes, iguales o menores a 40 años, con una mediana de 38, y 123 pacientes fueron iguales o mayores a 41 años, con una media de 52. Dentro de lo que refiere a las diferencias en el grado histológico, podemos ver que en ambos grupos tuvimos el grado histológico 2 como mayor frecuencia, y lo mismo ocurre en las diferencias en el grado nuclear. Ambos fueron más frecuentes en los estadios en el grado 2. Con lo que respecta al tipo histológico, en ambos grupos el ductal fue el más recurrente y el ovulillar en segundo lugar. Sí vemos que en las pacientes mayores a 41 años tuvimos casos de tumores mixtos, de tumores de células claras, micropapilar y mucinoso, que no los tuvimos en las pacientes jóvenes. En relación al estadio tumoral, vemos que en las pacientes jóvenes el más frecuente fue el 2A y en segundo lugar el 1A,
y en aquellas pacientes mayores a 41 años fue el estadio 1A, el más frecuente, casi el 50%, un poquito más, y en segundo lugar fue el estadio 2A. Con relación a la inmunistoquímica, vemos que la gran mayoría de todas las pacientes del estudio fueron con receptores hormonales positivos, pero una cantidad, casi el doble de ellos, en las pacientes mayores, tuvieron receptores hormonales negativos. Cuando uno lo traduce a los porcentajes que tenemos en relación a la población de cada grupo, vemos que tenemos casi el doble de pacientes con receptores hormonales negativos. Con lo que respecta al compromiso axilar, tuvimos un 33,3% de las pacientes jóvenes y un 23,6% de compromiso axilar en las pacientes mayores. La mama afectada, ambas fue la derecha, fue un poquito mayor el porcentaje en las pacientes jóvenes. Con respecto a las cirugías conservadoras, el 38% fue con cirugías conservadoras en menores o iguales a 40 años y en las pacientes mayores fue del 70%. Acá hay una gran diferencia, bueno, en ambos grupos. Y lo que respecta a las recidivas en función a la edad, vemos que en ambos grupos tuvimos un total de 7 pacientes. Pero si bien cuando lo trasladamos a lo que son los porcentajes, vemos que las pacientes jóvenes tuvieron un 16,6%, que casi triplica a las pacientes mayores a 41 años. Dentro de lo que es la recidiva, se utilizó un análisis multivariado en donde se asoció lo que es la edad, el grado histológico, tamaño tumoral y los ganglios afectados a través de un índice de Akaike, en donde relaciona estas variables partiendo de la base de las recidivas. Cuanto mayor es el índice que tenemos, hablamos de que cuanto menor es el índice, perdón, tenemos un mejor modelo. Entonces podemos ver de que cuando solamente analizamos en conjunto con el rango etario, el índice es menor, lo que nos sigue llevando a que la edad sigue siendo un valor independiente para tenerlo en cuenta en relación a las recidivas. Con respecto al tiempo libre de enfermedad, desde el tratamiento expresado en meses, vemos que tuvimos una media de 22 meses en las pacientes jóvenes y una media de 17 en las pacientes mayores, lo cual no fue estadísticamente significativo en este contexto, en este trabajo. Pero cuando vemos el riesgo de presentar recidivas, vemos que tenemos dos curvas, una la celeste que representa a las pacientes jóvenes y la curva Bordeaux que representa a las pacientes mayores, donde nos arroja un dato de que las pacientes jóvenes tienen un 3,31% de presentar, más veces de presentar recidiva que las pacientes mayores, por lo cual podemos decir de que el riesgo va a ir disminuyendo con el aumento de la edad. En total tuvimos 5 recidivas a distancia y 2 recidivas locales en las pacientes menores a 40 años y 4 recidivas a distancia y 3 recidivas locales en las pacientes mayores a 41 años. Como discusión, el cáncer de mama en pacientes jóvenes ha resultado ser una enfermedad de gran impacto en la calidad de vida. Se intentó demostrar que la recidiva en pacientes jóvenes es mayor. A pesar de no ser una población que tenga gran cantidad de pacientes, podemos tener algunos datos para destacar. Dentro de ellos el tema de la edad. Me basé en lo que es el Consenso Internacional de Cáncer de Mama en Pacientes Jóvenes de la ESMO. Es muy controversial el corte de la edad, en este caso lo usamos desde 40 años. Las pacientes jóvenes presentan características tumorales adversas, siendo más agresiva, como yo compromiso axilar, subtipos inmunistoquímicos y de grado histológico que son adversos, y siempre tras ajustar todos estos valores se sigue considerando a la edad como un factor independiente de riesgo. Tenemos estudios como el de Airanodo que nos avala a estos anunciados. El porcentaje de cáncer de mama, hay un error de tipeo, que encontramos en las mujeres jóvenes fue del 25,5% y vemos en relación a lo que estipula la Sociedad Argentina de Mastología que es del 6,6%. La población que nosotros tenemos en la clínica es una población joven, es una clínica ginecobstétrica, entonces las pacientes que hacen sus controles y las pacientes que manejamos por lo general son pacientes jóvenes, por eso creo que es la principal diferencia de porcentajes que tenemos en estos resultados. No se han encontrado grandes diferencias en lo que refiere al grado histológico y grado nuclear, como así tampoco a los tipos histológicos, si bien la gran mayoría de los trabajos se estipula que el grado histológico 3 es el que más se presenta en mujeres jóvenes. En nuestro trabajo fue igual para ambos grupos y fue tanto para el grado histológico como para el grado nuclear del tipo 2. El compromiso axilar sí fue mayor en las pacientes jóvenes, que fue del 33,3%,
Comparado con el trabajo de Fabiano, que habla cerca de un 50%, nosotros tuvimos un porcentaje menor, pero así de todas maneras fue mayor que comparando con el grupo de pacientes mayores a 41 años. Los pacientes jóvenes tuvieron mayor porcentaje de triple negativos, que hay un montón de estudios que avalan que son más frecuentes en las pacientes jóvenes que en las pacientes mayores a 41 años. En este caso no tuvimos resultados significativos. No hubo mayor cantidad de cirugías en las pacientes mayores de 41 años y en nuestro trabajo en las pacientes jóvenes la más frecuente fue la recidivas a distancia, tampoco fue un dato significativo. Y como conclusión, los resultados obtenidos del trabajo nos muestran de que hay factores adversos mayormente presentes en mujeres jóvenes y las mismas con mayor porcentaje de recidivas, siendo un diagnóstico crítico para nuestra población. Se observó que las pacientes menores o iguales a 40 años presentan una recidiva mayor, siendo del 16,7% versus un 6% aproximadamente de las pacientes mayores a 40 años. No hubo diferencias significativas desde la intervención quirúrgica con respecto al tiempo libre de enfermedad, de función a rango etario. La diferencia fue mínima, por lo cual no pudimos sacar conclusiones. Los pacientes menores o iguales a 40 años, la recidiva fue la más frecuente a distancia, al igual que en las pacientes de mayor edad. La diferencia va a radicar en la cantidad de porcentaje que tenemos en los diferentes grupos. Gracias. Bueno, abrimos la discusión y los comentarios o aportes a este trabajo. Yo, mientras van pensando el auditorio, te quería preguntar, ¿el número total de casos en ese tiempo es un número chico? ¿Hay alguna selección de casos o ese es el volumen de trabajo de la institución? No, hay algunos pacientes que se han perdido por datos que han faltado, que hemos sacado de la tabla, y de todas maneras es una institución chica, es una institución pequeña que maneja ese número de pacientes. Después también hablando de los números, vos lo decís, ¿no? Cuando justificás ese 25%, que es muchísimo Sí. más alto que el 6% de las Sí. estadísticas grandes. Sin embargo, el rango de edad de ustedes empieza en 30. O Ujú. sea, son muchas 20 jóvenes, pero la paciente más joven es de 30. También me llama la atención porque, digamos, no es de todos los días, pero sobre todo en una institución así, casos de 20 y pico de años Ujú. suele haber. No, a lo mejor no tiene una explicación, pero podés Sí, encontrar algo. sí, yo lo relaciono, y lo relacionamos sobre todo con eso. Como es una institución gineco-obstétrica, las pacientes generalmente tienen sus partos, o sea, tienen sus paras ahí y siguen sus controles en la institución. Entonces son pacientes que se controlan todos los años y continúan sus controles posteriores frecuentemente. Entonces tenemos pacientes que incluso la edad más frecuente fue cerca de los 48, si no me equivoco, que fue la edad más frecuente que tuvimos. Y lo relaciono a eso, a que la población que nosotros tenemos es una población joven, más allá de que la menor fue de 30. Hay muchas menores de 40, pero faltan menores de 30, sería el comentario. Exactamente, sí. Pero más allá de eso, en relación a las pacientes al resto, por más de que la mayor era de 89 años, si no me equivoco, el porcentaje que hay entre 50 y 89 es muy bajo. O sea, tenemos muchas pacientes entre los 40 y los 50 años. ¿Se entiende? Bien, bien, perfecto. Sí, sí, una población muy específica Sí. se ve, ¿no? Otra cosa curiosa que posiblemente no tengas una explicación, pero la lateralidad tan independiente del grupo etario, pues en los dos se daba, esa diferencia tan grande de lateralidad, no importa si a qué mama, pero hacia la derecha en Hacia la particular, es muy curiosa. Sí. No tiene una No tiene explicación. explicación. Pues en todas las estadísticas del mundo hay uno o dos de una mama de la otra, Sí. creo la mayoría de la izquierda, pero no esa diferencia, ¿no? Bien. Sí, el dato más importante, llamémosle como conclusión, independiente de los números pequeños, decíamos, la recidiva sí les da una diferencia estadísticamente significativa en el grupo de las menores de edad, ¿no? De las menores de 40. Bien. ¿Algún otro comentario o algún agregado que quieras hacer vos que te parezca importante? Nada más. Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, y el tercer y último trabajo del día lo presenta la doctora Laura Giostra. Se titula Cáncer de mama en mujeres menores de 50 años con alto riesgo familiar del Hospital Naval Pedro Mayo de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, mi nombre es María Laura Giostra,
Voy a dar cáncer de mama en mujeres menores de 50 años derivadas a asesoramiento genético. El cáncer de mama en mujeres jóvenes es el 4% de los nuevos casos en Estados Unidos en 2017. A pesar de eso, una de cada 68 mujeres desarrollará la enfermedad a los 40 años y una de cada 220 antes de los 30 años. La tasa de diagnóstico ha aumentado en el último año, 0,2%. La incidencia de cáncer de mama en mujeres menores de 44 años llega en algunos estudios al 35%. Es la primera causa de mortalidad por cáncer en este grupo etario, siendo el 25% de todas las muertes. El cáncer de mama hereditario representa un 10% de los cánceres mamarios, a expensas de los genes BRCA1 y 2. La muerte por cáncer de mama entre 20 y 49 años, entre 1970 y el 2008, se estimó en pérdida de más de 35 años de vida potencial. Como objetivo primario, evaluar mujeres menores de 50 años con carcinoma de mama derivadas a asesoramiento genético. Secundario, describir los aspectos clínicos patológicos, seguimiento de alto riesgo y estrategias de reducción de riesgo. A su vez, descripción de estudio clínico, tipo histológico y grado tumoral e inmunistoquímica. Es un estudio de cohorte descriptivo realizado sobre pacientes consideradas de alto riesgo heredofamiliar que concurrieron a la consulta en el Hospital Naval durante el periodo del 2016 al 2021. Los datos fueron recolectados del archivo de historias clínicas digitalizada de pacientes tratadas en el servicio de mastología del Hospital Naval. Fueron organizados en una tabla de Excel de múltiples entradas y se llevó a cabo un análisis multivariado y descriptivo. Como variables principales, la edad, la derivación al asesoramiento genético, los antecedentes heredofamiliares, la solicitud del test, la realización del mismo y la estrategia de reducción de riesgo adoptada. Como secundarias, métodos diagnósticos utilizados, cirugía realizada y cirugía de reducción de riesgo. En cuanto a los criterios de inclusión, pacientes mujeres con diagnóstico de cáncer de mama invasor e in situ antes de los 50 años inclusive, antecedentes heredofamiliares de alto riesgo de cáncer de mama u otros como próstata, colon, ovario y páncreas según las guías de la NCCN del 2022. Y pacientes que hubieran realizado la cirugía al momento de la selección. Como exclusión, sin antecedentes heredofamiliares, masculinos o mayores de 51. Dentro de los criterios de derivación a asesoramiento genético, según el Consenso Nacional de Intersociedades, cáncer de mama antes de los 50 años, aquellos que sean bilateral o multicéntrico, en hombre, en etnia de riesgo, judío askenazí, y aquellos pacientes que tuvieron cáncer de mama y otro tumor primario en el mismo individuo. Triple negativo en menores de 60 y 2 o más casos en familiares cercanos de primer y segundo grado. Y aquellas que fueron específicas de síndrome asociados a otros tumores. El sistema de estadificación de cáncer de mama se realizó según el TNM, el estudio de las pacientes con punción histológica y se definió tratamiento primario sistémico. Luego de la obtención de la pieza quirúrgica se realizó análisis histológico según el score de Nottingham y a la misma se realizó inmunistoquímica para clasificación molecular. Dentro de la clasificación molecular se consideró los receptores hormonales positivos mayor al 1%, mayor o igual, el ER2 con intensidad de 3 cruces y con 2 cruces o dudosos se realizó FISH, no se realizó 1567 por falta de insumos durante el periodo del estudio. De estas 50 pacientes, el promedio de edad fue de 40 años, la edad al diagnóstico del carcinoma a los 39, como antecedentes heredofamiliares de cáncer de mama el 64%, estudio genético realizó el 56%, resultado positivo en un 30%, el diagnóstico por nódulo palpable se realizó en un 50% de las pacientes y solo realizaron neoadjuvantes a 43% de ellas. Seguimiento con resonancia magnética lo realizaba un 12%. De esas 50 pacientes se les ofreció a todas la derivación al asesoramiento genético, 8 de ellas por deseo expreso de la paciente no realizó la consulta en el momento y otras por necesidad de espera de resultado de test genético en familiar cercano y algunas por falta de información. En cuanto a de las pacientes derivadas al asesoramiento genético, 14 no realizaron el estudio, en parte por costo del estudio o por rechazo de la obra social a la cobertura. Y de las que sí lo realizaron, que tenemos una población bastante heterogénea con distintas obras sociales, fue panel multigenético, secuenciación de BRCA1 y 2, panel judío askenazí, carcinoma de mama y síndrome hereditario. De esas 28 pacientes se encontraron 8 mutaciones, 19 sin mutaciones y una variante de significado incierto. Las mutaciones patogénicas fueron 4 pacientes BRCA1, 3 BRCA2 y una paciente ATM.
En cuanto a las estrategias de reducción de riesgo, de las pacientes BRCA1 y 2, 4 pacientes eligieron vigilancia mamaria y ginecológica y 3 realizaron mastectomía radical bilateral con salpingoforectomía. La paciente que tenía mutación ATM realizó vigilancia para ambas cosas. Variante de significado incierto realizó vigilancia mamaria y salpingoforectomía bilateral. Y a las pacientes que tuvieron mutaciones negativas, igualmente se les ofreció la cirugía de reducción de riesgo por considerarse de alto riesgo. Y 18 realizaron vigilancia y solo una mastectomía radical unilateral. En cuanto al motivo de consulta, 50% fue nódulo palpable, un 18% en control y un 6% en seguimiento de alto riesgo. Características histológicas, el 74% predominó el carcinoma ductal invasivo, un 8% el lobulillar, ducto lobulillar y carcinoma ductal in situ y en un 2% carcinoma papilar sólido. En cuanto al grado histológico, predomina el grado histológico 3 en un 51%. Las características inmunistoquímicas predominaron los luminal A en un 33%. En cuanto al estadio clínico, 16 pacientes se encontraron en estadio 2 y 2 pacientes en estadio 1, y del total, 43% realizó quimioterapia neoadyuvante. En cuanto a tratamiento quirúrgico, cuadrantectomía con centinela en un 36%, cuadrantectomía con linfa un 12%, cuadrantectomía sola un 2%, mastectomía y técnica de centinela un 2% y la mastectomía radical modificada en un 40%. De ellas, realizaron reconstrucción mamaria inmediata 6 pacientes con corrección con lipotransferencia 2 y de la totalidad de pacientes, los ganglios positivos fueron en 46%, solo un 2% de enfermedad metastásica. En cuanto a antecedentes heredofamiliares, aquellas pacientes que tenían solo familiar de primer grado, 15, familiar de segundo grado, 20 pacientes y ambos 15 pacientes. En cuanto a lo que es definición de mujer joven, según la ESMO, es menor de 40 años y muy joven, menor de 35. Según este trabajo, la edad de diagnóstico nació de 39, con un desvío estándar de 6. Carcinoma de mama es frecuente a partir de los 40 años, siendo más frecuente entre los 41 y 50, y la tasa de incidencia de mujeres jóvenes es de 5.6 según el estudio de SER. En cuanto a la incidencia de cáncer de mama, aumentó después del 2004 en Estados Unidos y más para cáncer invasivo en etapa tardía. Cáncer de mama es la principal causa de muerte por neoplasia maligna en mujeres de 45 años y según Globocan, el cáncer de mama en mujeres latinoamericanas menores de 44 años en el año 2008 fue mayor en países desarrollados, fue mayor en Latinoamérica que en países desarrollados, siendo un 20% versus 12%. Con respecto al panel genético, se vio una clara asociación con el cáncer de mama. Dentro de los genes, el ATM y el CHEK2 está asociado a receptores de estrógeno positivo. El BAR1, RAD51, CID, BRCA1 y 2, PALB2, asociado a receptores negativos. Y en nuestro trabajo, los genes más prevalentes fueron BRCA1 y 2 y son una paciente ATM, coincidiendo con lo que es la bibliografía general, que se da entre un 66 a 75%. En cuanto a la diagnóstico de cáncer de mama, BRCA1 fue de 37 años, siendo levemente inferior a la edad promedio citada en la bibliografía general, que es de un 43%, 43 años. Comparando el estudio con estudios de Hospital Austral y bibliografía general, el BRCA1 y 2 en el Hospital Naval nos dio un 28.57% versus un 29% en el Hospital Austral y 8.2 en bibliografía general. Las variantes de significado incierto, 3.57 versus 14. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la mastectomía fue del 40% versus cuadrantectomía con centinela en un 36%. De esta forma, la edad no determina una mayor agresividad en el tratamiento y las indicaciones para ganglio centinela y manejo quirúrgico no modifican por grupo etario. Con respecto a las estrategias de reducción de riesgo, se ofrece vigilancia, quimioprevención y cirugía de reducción dentro de la salpingoforectomía bilateral en BRCA1 de 35 a 40 años y en BRCA2 de 40 a 45. Los factores que influyen en la lesión de la estrategia es conocimiento de estatus BRCA, presencia de carcinoma mamario previo concurrente, antecedente familiar cercano con cáncer de mama, edad y acceso a la información y a las posibilidades financieras de cobertura. La decisión en nuestro estudio estuvo influenciada por la edad, por carcinoma mamario previo y por la condición de BRCA positivo a favor de la conducta quirúrgica. No hubo pacientes con deseos de paridad dentro del estudio y en total realizaron salpingoforectomía 4, que es el 50% de las pacientes mutadas,
comparadas con un 40% de un estudio realizado en Córdoba, que es 6 pacientes de 103. En cuanto a la mastectomía radical bilateral, 37.5 en nuestro trabajo, contra un 26.66 del trabajo de Córdoba. En cuanto al motivo de consulta, el nódulo palpable fue en un 50% en el Hospital Naval, contra un trabajo del Hospital Británico que fue 66.1%. El control de nuestro trabajo 18 versus 13.9. Y en cuanto al tipo histológico, en la bibliografía general predomina el carcinoma ductal invasivo en un 90%, al igual que en nuestro estudio con un porcentaje de 74%. Cáncer de mama en pacientes con mutación BRCA1 se asocia un alto grado histológico a receptores hormonales negativos y subtipo basal-like. Y en este estudio 3 pacientes con mutación BRCA1, de las cuales 2 pacientes fueron triple negativo y una sola luminal. Y en BRCA2 se asocia subtipo luminal y receptores hormonales positivos. Dentro de las BRCA2 hubo 4 pacientes, todas luminales y un solo triple negativo. En cuanto al lo que es el porcentaje de triple negativo, fue el 16% del total y luminales A en un 50%, que se diferencia de lo que es la bibliografía general porque hay una mayor proporción de luminal B y de receptor de estrógeno negativo, y esto se puede deber a al bajo número del trabajo. En pacientes jóvenes con cáncer de mama y antecedente heredofamiliar, la infiltración ganglionar estaba presente en el 73% y la metástasis a distancia en un 16%, según la bibliografía general. Y en nuestros estudios solo encontramos un 2% de enfermedad metastásica, con una afectación ganglionar del 46%. Y las pacientes con estadio 3, según la bibliografía general, predominan en pacientes jóvenes, y en nuestro estudio el porcentaje fue un estadio 2 con un 32%. Esto puede deberse al seguimiento de alto riesgo, ya sea por los antecedentes heredofamiliares o por la confirmación de mutación en familiar. Con respecto a otro trabajo del Gianluca Franceschini, predominó el 87% de las pacientes en enfermedad en estadio 1 y 2, coincidiendo con nuestro trabajo. En cuanto a las conclusiones, el abordaje de las pacientes de alto riesgo heredofamiliar para cáncer de mama tiene un impacto positivo para el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. El diagnóstico temprano permite la posibilidad de realizar cirugías de reducción de riesgo. Los estadios tempranos predominaron sobre las etapas más avanzadas. Algunas pacientes se detectaron tempranamente en el screening al tener mutaciones en la familia. Y la investigación para mejorar los resultados debe centrarse en el acceso a los estudios y a un control más cercano, en un esfuerzo por reducir la mortalidad. Bueno, un nuevo trabajo también lo abrimos a la discusión o a los aportes de todos los que están presentes. El doctor Billinghurst. Billinghurst. No, que hicieron el estudio de las mutaciones. Sí. Si ustedes hacen el estudio y a las pacientes le viene positivo, y la paciente tiene 35 años o 34. Aparte de hacer una vigilancia, por supuesto, con más detalle, con más estudios y todo, ¿hay algún momento, alguna edad que a esa paciente ustedes le ofrecen toda una conducta activa, como es sacarse los ovarios o hacer una mastectomía de reducción de riesgo, o la siguen hasta los 50? Depende de la mutación que tenga y Tiene depende una de la mutación paridad de la paciente. BRCA1 o 2. Bueno, eso se habla según la paridad, la mutación que tenga la paciente y qué tipo tumoral tenía, si se puede realizar una salpingoforectomía. Eso en forma genérica, ¿cuál sería Sí. la edad de punto de corte que dice, mira, hasta acá, si ya no tuviste hijos y no diste el pecho, Sí. comprar una muñeca, por ejemplo? Y para BRCA1 es menos, entre 35 y 40, y el BRCA2 entre 40 y 45. Estas igual son todas pacientes con cáncer mama, no Sí. son, Estoy hablando de pacientes claro, no que es no han tenido el cáncer, asesoramiento general que dice el doctor Billinghurst porque es de la práctica paciente. diaria lo que te Exacto. pregunto. Está bien. Hola, buenas noches. Muy lindo, muy interesante el trabajo. Te felicito. Gracias. 2 cosas quiero saber, Mm. que no me quedó claro. Sí. O no escuché. ¿Tuvieron algún síndrome de Lynch en No, estudio genético y algún varón con cáncer de mama? no las incluí porque eran mujeres. No incluí, pero ¿Pero hubo algún varón excluido? ¿No? Gracias.
sea, acá ustedes incluyen a las 50 que detectaron como candidatas a derivación de asesoramiento hago, pero porque tuvieron un cáncer de mama. Sí, sí. O sea, No hay estaba pacientes incluido solo por antecedentes familiares. por antecedentes, pero en este trabajo se incluían que habían tenido cáncer de mama. Eso. Hola, ¿cómo andan? Soy la doctora Fink, soy la jefa de servicio y les quería comentar lo que decía el doctor. Tratamos de seguir las guías del NCCN y mandarlas a la edad que corresponde, depende de la mutación, a hacer salpingoforectomía, el doctor Bilmurs. Y con respecto a las pacientes que incluyó la doctora en el trabajo, son esas. Tenemos algunos pacientes varones, capaz previos al cohorte que ella eligió, con BRCA2 mutados. No vamos a decir quién, pero hay alguien en nuestro servicio. Y ¿qué más les quería comentar? Y todas las pacientes, o sea, una de las limitaciones que tenemos en el hospital, no tenemos al genetista ahí, pero sí, obviamente, está la doctora Valdés en el Hospital Militar, que es nuestra asesora de genética. Y la limitante que capaz que pueden ver en el trabajo es que, aparte de tener las pacientes de IOFA, que son las que la mayoría de nuestras pacientes, tenemos pacientes de otras obras sociales que abarcan muchísimas, capaz que son más de 30, y eso a veces nos limita poder hacer algún estudio genético y demás. Pero intentamos seguir las normas que todos conocemos. Gracias. Sí, doctor Berman. Bueno, te felicito por la presentación. La consulta tiene que ver con que estamos hablando de pacientes con cáncer de mama que tienen indicación de hacer asesoramiento genético por todo lo que enunciaste, Mm. pero que lo más probable es que la mayoría de esas ustedes soliciten estudio genético a posteriori del diagnóstico de cáncer de mama. Sí. Con lo cual, ¿cómo manejaron el tiempo de espera, si esperaron el resultado para tomar una definición de conducta quirúrgica o tomaron decisiones a posteriori? Porque, digamos, no es el escenario de una paciente, de una mujer sana que quiere evaluar sus antecedentes, o sea, a partir de sus antecedentes genéticos, heredofamiliares, evaluar su genética, sino que es una paciente que ya tiene cáncer de mama y bueno, ya sabemos el impacto que tiene el resultado del test genético en función de la elección del tipo de cirugía y todo lo que conlleva el riesgo de complicaciones por una técnica o por otra. Em, En algunas el test genético se da posterior a la cirugía, en otras estaban en seguimiento de alto riesgo y por eso ahí hay algunas que son cuadrantectomía y nada más, porque eran carcinomas ductal in situ y se hacen diagnóstico con la resonancia y tenían en la familia tal vez el antecedente del BRCA mutado, tal vez no lo realizan, pero hacen el seguimiento de alto riesgo. Me refiero a esas 42 pacientes que ustedes Sí. sí. Volveme a repetir. No, hay 42 pacientes, de las Sí. 50 y 42 que ustedes sí analizaron. Sí. De esas, por ejemplo, no sé, alguna la resolvieron con una cuadrantectomía con centinela. A posteriori les viene la mutación si toman una conducta, ¿se entiende? La posibilidad de hacer una mastectomía de reducción de riesgo, digamos, Sí. contralateral. Sí, ¿en cuánto tiempo hacemos la cirugía? de- Pasa, Sí, sí. si les cambió en algún momento esa indicación, o sea, hicieron el tratamiento quirúrgico Claro. porque todavía no tenían el resultado y les aparece el resultado a Claro. posteriori del tratamiento. Sí, Ya están tratadas por su cáncer de mama y después Exacto. Sí, modifican la tratada por lo conducta. menos con la cirugía. sí, Quizás todavía no hicieron radioterapia, bien. si eso les modificó en algo el resultado. No, el ver si a posteriori hacíamos cirugía de reducción de riesgo. Sí, y si la paciente quería pasar de cuadrantectomía a mastectomía. Pero no lo hicieron. No O sea, tengo los las tres datos. mastectomías de reducción de riesgo que hicieron Sí, fueron de upfront, digamos. Hay, Sí. hay un grupo dentro de ese grupo que hoy en día los tiempos dan habitualmente para tener el asesoramiento genético antes de decidir la cirugía, que son las que hicieron la adyuvancia. sí, Esas supongo que sí, debe haber estado antes, ¿no? sí, eso sí. Allá la doctora Fickenden. No, que Gastón, las que hicieron adjuvancia, obviamente esperamos y si se puede, siempre trabajamos, hacemos la mastectomía de reducción de riesgo, en eso no tenemos problema. Y las que capaz que no teníamos el resultado, le hacíamos un tratamiento conservador y en el eventual caso, si era positivo, le damos la posibilidad, pero eso se charla con la paciente. Pero sí, cambiar en algunos casos las indicaciones posteriores, totalmente. Y la última pregunta,
que no sé si entendí mal. En un momento dijiste que a las pacientes que tienen antecedentes familiares, esas 42 que consultaron, le ofrecen la mastectomía de reducción de riesgo. Esas fueron tus palabras. ¿Eso es así en todas? ¿Y eso dependiendo del resultado? Porque por lo que entendí es como que era independientemente del resultado del test. Sí, algunas tienen antecedentes de alto riesgo y la realidad muchas de las pacientes tenían 30 años o 33 y el test genético da negativo. Entonces, muchas tienen mucho antecedente a edad temprana y uno piensa que va a encontrar una mutación y no es así. O encuentra una variante de significado incierto y eso se tiene que ir reevaluando en el tiempo a ver si termina siendo una mutación patogénica. Entonces eso se charla con la paciente y se decide. Igual variante de significado incierto había solo una, ¿no? Solo Y en una. general hay que saber que se recategorizan como no patogénicas la Sí. mayoría y no como patogénicas, Sí. ¿no? Yo interpreté un poco como dice Gastón, hay un grupo que dice, creo que decía que, no me acuerdo los números, que no pudieron hacer el testeo genético, si Sí. era solamente el testeo, igual las consideraron de alto riesgo solo por antecedentes familiares. Sí. Eso por ahí suena, O sea, y puede también, sonar un poco está bien, excesivo. por antecedentes familiares, habiendo tenido un cáncer de mama, habiendo sido tratada. Sí, sí. Sí, creo que eran 18, si no me equivoco. No recuerdo el número, pero es el grupo que te referís vos. Con mutaciones negativas, sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Gracias. Buenas noches a todos.